Opiniones cruzadas, tú también. Una voz, cuatro formas de mirar. Conecta Puerto Rico, vamos a dialogar. Con Tecnoboom aprendemos sin miedo. Con Tecnoboom aprendemos sin miedo. En voz alta la salud va primero. PR no olvida ni lo hará jamás. Lo viral que importa y el bien social. Emprende con Conecta Local. A dar una vueltita es lo natural. Participa, gana, ríe y aprende. Conecta y exprésalo. La isla no se detiene. Saludos Puerto Rico, ya estamos al aire por WPAB 550 AM, por Eco 93.1 FM y en vivo también a través de nuestras plataformas digitales. Les acompañamos Marisaida Morales, Anet Rodríguez, Marilia Padua, Jacqueline del Toro, María Eugenia Ginés y Alana Pagán, en este espacio hecho para ustedes donde todas las voces se encuentran. Hoy es lunes de autocuidado y conciencia y hemos preparado una tarde de información, reflexión y conversación sobre temas que impactan nuestra salud, bienestar y calidad de vida. Como cada lunes tendremos nuestros espacios dedicados al bienestar emocional, la conciencia social, el análisis y la conversación sobre los temas que nos afectan como individuos, familia y comunidad, a través de segmentos como Conecta Contigo, En Voz Alta y otros espacios especiales que nos invitan a mirar la realidad desde distintas perspectivas. Además, compartiremos noticias, historias y contenidos pensados para acompañarte, orientarte y mantenerte conectado con lo que sucede en Puerto Rico. Así que póngase cómodo, porque aquí comienza Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran a conectarnos. En 3, 2, 1. Estas son las noticias de la tarde para el lunes 29 de junio de 2026. Megaproyecto en Cabo Rojo continúa generando debate sobre desarrollo, ambiente y transparencia. El controvertible megaproyecto propuesto para Cabo Rojo sigue provocando intensas discusiones entre desarrolladores, ambientalistas, líderes comunitarios y funcionarios públicos. Mientras sus defensores destacan el potencial de inversión y creación de empleos, sus detractores cuestionan el impacto ambiental, el proceso de permisos y la transparencia con la que se han manejado aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto. Hoteles reportan cancelaciones por la falta de agua en zonas turísticas. La crisis del agua ya está teniendo repercusiones más allá de los hogares. Hoteles, restaurantes y otros comercios en zonas turísticas han reportado cancelaciones, pérdidas económicas y dificultades operacionales debido a la interrupción del servicio. La situación ha generado preocupación entre empresarios del sector, quienes advierten sobre el impacto que una emergencia prolongada puede tener sobre la imagen turística y la actividad económica del país. Persisten cuestionamientos sobre la gestión y transparencia en el Departamento de la Familia. La controversia que involucra a la secretaria del Departamento de la Familia continúa generando preguntas dentro y fuera del gobierno. Legisladores y diversos sectores han solicitado mayor claridad sobre el manejo de la situación, advirtiendo que la falta de respuestas precisas podría afectar la confianza pública en una de las agencias más sensibles del país, encargada de proteger a poblaciones vulnerables. Se intensifica la crisis política tras acusaciones y renuncias en desarrollo económico. Las recientes renuncias y señalamientos entre funcionarios han aumentado la presión sobre el gobierno y reabierto el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. La controversia ha provocado cuestionamientos sobre la toma de decisiones, la supervisión de las agencias y el manejo de situaciones que afectan la confianza ciudadana en las instituciones. Miles de familias continúan sin agua mientras crece la frustración con las explicaciones oficiales. La avería en el superacueducto dejó a decenas de miles de residentes sin servicio de agua potable durante varios días, provocando molestias en hogares, comercios y comunidades afectadas. Más allá de la interrupción del servicio, muchos ciudadanos cuestionaron la falta de información clara sobre las causas del problema, los tiempos de reparación y las alternativas disponibles. La situación ha reavivado el debate sobre la capacidad de respuesta de las agencias públicas y la importancia de una comunicación efectiva durante las emergencias. Y no hay que olvidar que ahora le tocó el turno a Canóvanas y Loíza.
Ya repasamos los titulares más importantes de la tarde y uno de ellos debemos darle una mirada más profunda y necesaria. Miles de familias en Puerto Rico han enfrentado días sin servicios de agua potable tras la avería en el superacueducto, una situación que no solo afectó la rutina diaria de hogares y negocios, sino que también provocó frustración por la falta de información clara sobre lo que estaba ocurriendo. Les habla Jacqueline. Continúa con nosotras en Una Voz, Cuatro Miradas, porque aquí ninguna noticia pasa por alto, siempre la analizamos y la debatimos. Bienvenidos al segmento Una Voz, Cuatro Miradas. Y en medio de tantas noticias, hay algunas que nos recuerdan cuánto dependemos de servicios que muchas veces damos por sentado hasta que dejan de funcionar. La noticia que comentábamos en los titulares gira en torno a la avería en el superacueducto, que dejó sin agua potable a decenas de miles de personas durante varios días, afectando hogares, comercios, escuelas y comunidades enteras. Pero más allá de la interrupción del servicio, la situación abrió una conversación sobre algo igualmente importante: la comunicación durante las emergencias. Muchos ciudadanos expresaron frustración por la falta de información precisa sobre las causas del problema, los tiempos estimados de reparación y las alternativas disponibles para quienes permanecían sin servicio. Y esto nos lleva a una conversación necesaria, chicas. Cuando ocurre una emergencia que afecta a servicios esenciales, ¿qué pesa más para la ciudadanía, la rapidez de la reparación o la claridad y transparencia de la información que recibe? Por lo menos, ¿verdad?, desde mi mirada como periodista, ¿verdad?, periodista activa que estuve muchos años, y también he estado pues, como portavoz de municipios y políticos. A mí me parece que ambas. Es importante manos a la obra de inmediato, ¿verdad?, lo más rápido posible, pero también ir comunicando qué ocurrió, en la expectativa de cuánto tiempo puede tomar, qué se está haciendo, que los funcionarios se vean realmente, ¿verdad?, preocupados y haciendo lo que hay que hacer. Porque ahora mismo tenemos unos funcionarios que dan grima. Uno los ve que de verdad como que no están, como que no tienen los pies sobre la tierra. Como un poco ajenos. Lo que pasa es que hay una falta de información en todos los niveles. Cuando la comunicación interna falla, pues lo que tú vas a decirle, esa comunicación que tú vas a decir afuera, obviamente también falla. Sí. O sea, ayer no hay, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero yo le añado más, y tú que eres periodista, también los periodistas tienen que aprender a preguntar mejor. Exactamente, definitivamente. Tú sabes, porque pues a Loísa hoy le dijeron, digo hoy, pero hace unos días le dijeron, 3 días atrás, sí. Se fue el agua, que es casualidad. Y de momento vienen con un cuento de que habían aceites y yo no sé qué cosa. No, primero le dijeron a ellas dos que no iba a haber interrupción, porque Julia, ya tú sabes que puso el grito en el cielo, y la de Canóvanas pues también. Y después ocurre eso, lo del racionamiento, y como tú dices, a veces también uno se cuestiona si son crisis creadas a veces para desviar la atención de otras informaciones, de otros problemones que son, olvídate, de alto nivel, literal. Exacto. ¿Sabe? Es bien triste, de verdad. Lo que pasa es que hay mucho fuego saliendo, y entonces tratan de apagar uno y prende otro. Entonces después tienen a otro tirando fuego desde el Capitolio. Y le encienden otro, y entonces así nos llevan uno detrás del otro, y sí, este gobierno y otros gobiernos, porque no solamente claro. De un tiempo para acá se ha estado fallando en cómo comunicar, y nosotros como ciudadanos nos merecemos que nos expliquen, porque tenemos que atender unas situaciones. Sí, definitivamente. Y comunicación hueca. Sí, sin mucho detalle. O sea, entonces, a mí lo que me preocupa mucho es, por ejemplo, las personas mayores o que tienen los enfermos o personas que dependen de Yo soy de las que prefiero 1000 veces tener agua, tener luz. No tener luz, yo prefiero las dos, obviamente, porque por algo pago y pago caro, como decimos por ahí. Pero entonces, el detalle es que yo creo, o sea, como que creo lo mismo que tú, Jacqueline, de que ambas situaciones, la reparación lo antes posible más la comunicación, son ambas súper importantísimas. Pero a mí me resulta de que la comunicación es tan mala. O sea, a veces, mira, yo misma, ¿verdad?
tengo internet, tengo la televisión, pero a veces estoy haciendo cosas durante el día completo en cosas de que estoy totalmente ocupada, que a veces no he visto ni las redes sociales en, qué Ni sé las yo, noticias. ni las noticias ni nada, y cuando llego a mi casa no hay agua. Entonces, quizás otros métodos también adicionales, por ejemplo, como cuando por los celulares te mandan notificaciones, Ajá. yo creo que eso Las también alertas. las alertas, Sí. exacto, debería ser también, o quizás si ya saben, ¿verdad? Que sepan que van a hacer unos trabajos de reparación que va a haber, vayan como antes por los barrios o quizás dejar flyers diciéndole, porque hay gente que no tiene absolutamente nada, ni televisor, ni teléfonos, o sea, eso es una realidad en Puerto Rico. Si la gente se cree que todo el mundo aquí tiene un celular, están bien Está equivocados. equivocado. O sea, hay gente que no tiene ni piso en las casas. O Así sea, es. entonces, pues, si tú vas a dejar a la gente porque tienes algo planificado, yo puedo entender qué pasa. ¿Por qué pasa eso? Porque no planifican bien el mantenimiento de nuestros activos, También. ¿verdad? Exacto. Y una rotura, pues, puede ocurrir de manera imprevista, eso lo sabemos. Pero entonces, pues eso sabemos que no va a ser fácil notificarlo de manera inmediata, obviamente. Pero si tú tienes ya unos trabajos que tienes planificados, pues mira, díselo con tiempo a nuestra ciudadanía, especialmente a la gente que está más lejos, que no tienen forma Sí. de enterarse de manera inmediata. Es que como este nosotros. gobierno es bien reaccionario. O sea, Ay, pasa el también. revolú y entonces reaccionan. Entonces, cuando reaccionan, como no están conectados unos con otros, pues uno dice un embuste y el otro dice el otro mega embuste. Y después el otro dice, lo niega y dice, no, que esto pasó de Porque esta no estaban manera. enterados. Una cosa que es inconcebible, que un jefe no sepa lo que van a hacer sus directores o sus secretarios, tú sabes. Entonces hay una desconexión. ¿Y quién sufre? El pueblo, pueblo. claro, la soga parte por lo más fino. Entonces tampoco tienen planes de contingencia, porque el problema es, vamos a poner que pasó X o Y cosa. Entonces, ya si tú tienes un plan de contingencia, tú entras aquí y ya sabes lo que vas a hacer, pero no, los camiones cisternas se tardan un montón de tiempo en el que puedan, porque no hay planes de contingencia realmente que puedan resolver una situación de manera inmediata. Es que no hay plan. Ni el plan del plan Del que plan, supuestamente del habían plan. nada. Exacto, sí, Nada. o sea, No, esto manga por preocupa. hombro, sí, de verdad que Esto sí. es increíble. Aquí no solamente hay un sector que se lastima, Sí, es vulnerable. esto es como una cadena de dominó, porque por un lado van a tener que sacarle agua a toda esa gente que vive en el área metropolitana. sí. ¿De dónde la van a sacar? Así que hay que hacerse esas Y preguntas. siguen dando permiso de construcción. Ahí los de Cabo Rojo, el megaproyecto ese, dicen que tampoco tiene fuente de agua. O sea, que no hay de dónde sacarle No, el los agua para mismos, esta gente. los mismos vecinos de condado y de todas Pero esas esos ya zonas. están, pero esos ya están allí, pero los proyectos nuevos. Claro, pero allí hay proyectos que eso salió en las noticias que se estaban ellos quejando porque había un megaproyecto millonario y ellos no tenían agua y dice, pero si nosotros no tenemos agua, Vas a traer otro ¿cómo vas más? a traer otro complejo más millonario? Porque parece que las unidades son bien caras. Eso sabe. Y entonces, ¿cómo tú vas a suplir agua si no puedes suplirle a los que, como tú bien Ajá. dices, a los que ya están? Exacto. A los que están, exacto. Entonces, eso replica, como bien dices, en Cabo Rojo y en otras zonas que, o sea, aquí la planificación y el programa de hoy, por eso es que comenzamos como comenzamos, se trata de la comunicación efectiva. Ujú. Y yo me pregunto también, estos cargos de la Autoridad de Acueductos, los de Energía Eléctrica, que ahora es Luma, pero todos esos cargos y recargos que uno termina pagando 3 veces la factura de la luz y no sé cuántas veces la factura del agua, ¿dónde ha ido ese dinero que era para proyectos especiales? Para los grandes ejecutivos que se supone que tengan las grandes soluciones que no encontramos. Que no aparece. Entonces tiene un ejecutivo ahí en Acueducto, no sé cuánto se gana ese señor, él va con esta cara de sarcasmo porque es que uno le lee las expresiones, yo como periodista leo las expresiones también, no es solo lo que me dices y como me lo dices, sino exacto, los gestos que tú haces con esta cara de sarcasmo que le contestaba a los senadores y a esa gente allí. Y pues le siguen, él tiene la confianza. Caramba, hay que saber. Ellos mismos, los políticos mismos, se dan el tiro en el pie cuando mantienen a gente que no son ¿cómo es? Funcionales, que no son efectivos. Pues entonces tú estás trayendo a la mesa otro punto más.
El problema de la comunicación interna, Ujú. comunicación externa y el escogido de los No, ejecutivos y- que van a gerenciar, ¿verdad? Estas directorías y de estas agencias, valga la Y entonces redundancia. a veces a los que son eficientes vienen y lo sacan por las Sí, envidias, te da machete, sí. estas No sé, envidias aquí hay un profesionales. revolú que no o hay sea, quien... en vez de traerlo para acá y ver cómo podemos, si tú lo haces bien, yo voy a quedar bien. Exacto. Claro, porque O sea, ese es el otro bochincha, porque esto es Exacto. como que una mezcla Ujú. increíble. Así que imagínate tú. Así mismo es. Bueno, hoy confirmamos que en una emergencia no solo es importante resolver el problema, también es fundamental mantener informada a la ciudadanía de manera clara, oportuna y transparente. Recordemos que la confianza pública se fortalece cuando las personas sienten que reciben información confiable, especialmente cuando se trata de servicios esenciales que impactan directamente su calidad de vida. Nos vamos a una pausa y regresamos aquí en Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Donde todas las voces se encuentran. Alarmas de Ponce, fundada en 1974, brindando el servicio más completo de seguridad en todo Puerto Rico. Instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas, juegos, circuito cerrado de televisión, intercom, controles de acceso y emergencias médicas. Pregunte sobre nuestro sistema inteligente para su hogar o negocio. Llámenos al 843-2225. 843-2225. Alarmas de Ponce, dando servicio en todo Puerto Rico. Dar a conocer muchas buenas experiencias ayudan a otros a poder disfrutar de las mismas experiencias. Celebrar con un sabroso bizcocho en la panadería Pontevedra fue una experiencia familiar inolvidable y riquísima. Te invito a que ordenes hoy mismo tu bizcocho o para tus hijos con el personaje favorito. Ay, si la nena se casa. Panadería Pontevedra te prepara el bizcocho en pasta laminada. Panadería Pontevedra, buenos precios, elegancia y sabor en todos sus bizcochos. Llama ahora 837-2210, 837-2210, calle La Cruz 53, Juana Díaz. Siempre con el pan calientito. ¿Quién inventó la imprenta? El invento de la imprenta se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg. En Ponce, Print Plus es más que una imprenta. Print Plus, más que una imprenta, con rótulos, bordados, tarjetas de presentación, flyers, banners, brochures. Print Plus, reparamos su rótulo. Llámanos sin compromiso para hacerle su cotización. Ciertas restricciones aplican. Print Plus, localizados en el Tuque Industrial Park, cerca de Sesco en Ponce. Print Plus, 787-290-2164. 290-2164. Print Plus, nuestra calidad nos distingue. Y estamos de regreso en Conecta Puerto Rico, en este espacio de Conecta Contigo, donde todos los lunes hablamos de salud emocional, bienestar y herramientas que nos ayudan a construir relaciones más saludables. Y hablando de relaciones más saludables, hoy vamos a hablar precisamente sobre una habilidad que es importante desarrollar para poder transformar nuestras relaciones personales, familiares y laborales. Y esa habilidad es la comunicación asertiva. Ya mismito les voy a explicar de qué se trata. Pero sí es importante destacar que en muchas ocasiones las personas cuando se están comunicando se van a dos extremos. Podemos ver aquellas personas que callan lo que sienten para evitar conflictos, evitar perder personas que quieren, aunque por dentro estén acumulando mucha frustración, mucho resentimiento o mucha tristeza. También tenemos los que se van al otro lado del extremo y son esas personas que expresan lo que piensan de una manera tan impulsiva o tan agresiva que terminan lastimando a los demás y a veces disfrazan esa manera de comunicarse como sinceridad. La buena noticia es que existe
un punto medio, ese punto de equilibrio. Y ese punto se llama asertividad. Ser asertivo no significa decir todo lo que pasa por mi mente. Y esto es un punto bien importante porque cuando nosotros hablamos a través de la asertividad, es bien importante reconocer que necesitamos filtros. Tampoco es quedarnos callados para complacer a todo el mundo. Cuando nosotros estamos hablando de comunicación asertiva, estamos hablando de que esto consiste en expresar mis necesidades, mis opiniones, mis emociones y mis límites de una manera directa, una manera clara, pero también una manera respetuosa, honesta y respetuosa. Es aprender a defender mis derechos sin violar los derechos de los demás. Y aunque puede sonar fácil de hacer o puede sonar muy sencillo, la realidad es que para muchas personas es una de las habilidades más difíciles de desarrollar. Y yo quiero invitarlos hoy a que empecemos a reflexionar si nosotros estamos en los extremos o si nosotros hemos logrado alcanzar ese punto medio. Y para que vayamos reflexionando sobre eso, le voy a hacer 2 preguntas. Primero, ¿te resulta más difícil decir lo que piensas o controlar cómo lo dices? Vayan pensando sobre eso y nos pueden ir escribiendo sus respuestas o nos pueden escribir a través de nuestras plataformas digitales. Otra pregunta importante que tengo para ustedes, radio audiencia. ¿Alguna vez se han quedado callados para evitar un problema o han dicho algo de una forma que luego se arrepienten? Ahí tienen esas 2 preguntitas para comenzar a trabajar esta reflexión. Bien, regresamos entonces un poco a hablar sobre lo que es la asertividad. Y es que la asertividad está sostenida en 4 pilares importantes: la claridad, la honestidad, el respeto mutuo y el autocontrol emocional. Es poder decir, esto me dolió. Es poder decir, no, mira, realmente ahora no puedo. Es poder decir, necesito espacio, sin gritar, pero tampoco sin tragártelo. Como bien dije ahorita, es una habilidad que se desarrolla, no es necesariamente un rasgo de personalidad. Claro, hay personas que lo pueden desarrollar con más facilidad o hay personas que lo pueden desarrollar quizás más rápido. Es importante para mí compartirles siempre datos científicos y quiero compartirles que una investigación publicada en el 2025 de la autora Loor Mosquera encontró una relación directamente proporcional entre lo que es una buena autoestima y asertividad. Este estudio decía que a mayor autoestima, mayor capacidad de comunicarse efectivamente y asertivamente tenía la persona. Así que aquí vemos cómo la falta de confianza en uno mismo puede alimentar los 2 extremos. O me puedo tornar pasivo o por lo contrario me puedo tornar más agresivo al momento de comunicarme. También quiero decirles que otro estudio publicado en la revista Arandu en 2025 encontró que el 58% del personal del sector de salud al cual se entrevistó mostró un estilo de asertividad confrontativa. Entiéndase, la persona dice lo que siente, pero de una forma que genera malestar, que genera roce, sin filtrarlo. Solo el 28% logró un estilo verdaderamente asertivo y solamente un 5% se ubicó como una persona completamente pasiva. En ese mismo estudio encontraron correlación entre la inteligencia emocional y la asertividad. A mejor manejo de las emociones, mejor comunicación. Así que aquí podemos ver 2 factores importantes: autoestima e inteligencia emocional para poder desarrollar completamente esa habilidad de asertividad. Cuando estamos hablando de comunicación, para mí siempre es importante también dejarles saber que existen 4 tipos de comunicación y se los voy a ir explicando poco a poco con el propósito de que vayamos identificando dónde estamos parados. Primeramente podemos hablar de la persona que se comunica de forma pasiva. Esta persona calla, esta persona evita el conflicto, esta persona acumula resentimiento. Muchas veces esto se da por miedo a perder a la otra persona, miedo a generar conflicto, evitar situaciones que sean incómodas, tener conversaciones que sean incómodas, lo que lleva a la persona a asumir entonces esta conducta.
De otra parte está la persona que es agresiva, y quiero que sepan que agresiva no solamente es gritar, decir malas palabras, no. Esto es una persona que se impone sin respetar las necesidades del otro, sin respetar la opinión del otro, y termina generando distancia en sus relaciones y desconfianza. También están las personas que son pasivo-agresivos, y de esto en ocasiones nos encontramos con muchas personas por ahí. Son personas que no dicen nada directo, pero lo expresan con indirectas o con silencios cargados. Y también está entonces el asertivo, que la persona asertiva es aquella que puede decir lo que siente de forma clara, de forma respetuosa, sin atropellar a nadie. La pasividad se asocia a más ansiedad y relaciones de control y poder. Sí, gente, control y poder. En la medida en que yo no expreso lo que siento, no expreso mis emociones, me puedo exponer a una relación donde otra persona tenga un control sobre mis decisiones, sobre mis acciones. Por otro lado, la agresividad rompe entonces la confianza a largo plazo, y la falta de asertividad genera comunicación poco sensible y más estrés. Así que para mí es importante que podamos no solo conocer estos conceptos, sino hablar de cómo podemos entonces movernos a mejorar nuestra comunicación. Primero, debemos hablar en primera persona. No es lo mismo decir, tú nunca recoges el cuarto, a quizás yo pasar por el cuarto y decir, me gustaría que puedas recoger el cuarto. Yo me siento triste, a decir, tú me haces sentir triste. Así que hablar en primera persona es una de las cosas que podemos comenzar a trabajar dentro de lo que es la asertividad. Segundo punto, sé específico, no generalice. Olvídese de los siempre y de los nunca. No siempre las cosas son de la misma forma, no nunca las cosas son de la misma forma. Así que es bien importante ser específico y también pedir lo que yo necesito. Yo puedo decir, si quiero, por ejemplo, que mejore la comunicación con mi pareja, yo me siento que cuando dialogamos siempre terminamos peleando. Me gustaría que nos podamos comunicar mejor. Y ahí estoy siendo específico, pidiendo lo que quiero lograr. Debo validar antes de responder. A veces estamos muy enfocados en ganar la discusión, en ganar la conversación, y nos olvidamos de validar lo que esta otra persona está sintiendo. Validar no es aceptar, validar es simplemente decir, mira, entiendo cómo te sientes. No he pasado por esa situación, pero puedo imaginar cómo te estás sintiendo. Hacer pausas antes de reaccionar. Gente, vamos a respirar antes de hablar. Pensemos en el semáforo, ¿verdad? Paramos, pensamos y actuamos. Di no sin justificarte de más. Debemos aprender a recibir no, pero también debemos aprender a decir que no. Y sin tener que explicar demasiado, si yo no quiero hacer algo, es suficiente con decir, mira, yo no quiero salir hoy, y no tener que explicar por qué no quiero salir, por ejemplo. Y bien importante, cuidar el tono y el lenguaje corporal, que también es esencial para poder comunicarnos asertivamente. La asertividad no se logra un día para otro. Empieza por reconocer que tenemos un derecho a expresarnos, que la otra persona también lo tiene. No se trata de ganar discusiones, se trata de construir el entendimiento, se trata de que podamos aprender que podemos expresar desacuerdos sin faltarle respeto. Se trata de poder decir no sin sentir culpa, y a veces al inicio podemos sentir mucha culpa. Podemos defender nuestras necesidades sin atacar a los demás, porque muchas veces los conflictos no nacen de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. Aprender a comunicarnos mejor es también una forma de autocuidado. Esto fue Conecta Contigo, un espacio para reflexionar y conectar con más conciencia. Y si hoy conectaste con la importancia de expresar tus emociones y establecer límites saludables en tus relaciones, recuerda que no tienes que hacerlo sola o solo. En Mindset Psychological and Consultant Group en Ponce ofrecen psicoterapia para niños, adolescentes y adultos, terapia de pareja, terapia ocupacional y trabajo social clínico. Para información o citas, llama al 939-835-7257. Mindset Psychological and Consultant Group, cuidando tu mente, honrando tu proceso. Y ahora hacemos una breve pausa y regresaremos con nuestro segmento En Voz Alta, donde tu voz importa. Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran.
voces se encuentran. Amigo comerciante, ahora más que nunca su empresa grande o pequeña depende de sus medios de comunicación. Sus conexiones de correo electrónico, teléfono e internet son de suma importancia. Quedarse sin ellas, no sacarle máximo provecho, podría costarte dinero. No se arriesgue. GlobalNet Corporation ofrece servicios de cuadro virtual con transferencias automáticas a cualquier parte del mundo. También servicios de telefonía o internet por aire de alta velocidad. Para más información, llame a GlobalNet Corporation 787-705-0049, 705-0049 o puede escribirnos a info@globalnetcorporation.com. Haz las paces con tu bolsillo. La quiebra es una herramienta legal para resolver tus deudas. En el Bufete Emanueli te orientamos sin costo con un abogado o abogada con total confidencialidad y sin presión. Puedes venir en persona o conectarte virtual. Llama al 787-848-0666, 787-848-0666. Así suena la línea de ayuda 24/7 de Proyecto Matria, 787-489-0022. Este número salva vidas. Cuando llamas, activas todos los servicios necesarios para salir de una situación de violencia de género. No importa dónde estés, tu seguridad está al alcance de una llamada. 6 organizaciones esperan tu llamada para ofrecerte consejería, coordinaciones de servicios, planes de seguridad o escape y albergue. Anota 787-489-0022. Línea de ayuda de Proyecto Matria. Y regresamos a Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Y hoy, en nuestro segmento En Voz Alta, abordaremos un tema que impacta directamente la confianza pública y la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Escuchen bien. Dicen que la percepción puede convertirse en realidad. Y cuando se trata de gobernar, la comunicación no es un detalle menor ni una herramienta opcional. Es una responsabilidad fundamental. Las decisiones públicas pueden ser complejas, eso todos lo sabemos. Los retos pueden ser inevitables y nosotras pasamos por allí. Y las crisis pueden surgir en cualquier momento, lo sabemos. Pero una y otra vez vemos cómo muchas controversias terminan agravándose no necesariamente por lo que ocurrió, sino por la forma en que se informó, se explicó o se manejó la conversación pública. Mensajes contradictorios que lo estamos viendo a diario casi. Información incompleta, yo no dije, tú dijiste, yo no dije, silencios prolongados o respuestas tardías pueden, ¿verdad?, erosionar la credibilidad institucional y aumentar la desconfianza ciudadana, que es lo que está sucediendo hoy día. Por eso hoy nos preguntamos por qué a tantos gobiernos les cuesta comunicar de manera efectiva. ¿Qué diferencia existe entre informar y comunicar? ¿Y cuáles son las consecuencias cuando la comunicación falla? De eso conversamos hoy en Voz Alta, y para explorar este tema nos acompaña hoy Brenda Reyes Tomasini, nuestra colaboradora estrella, comunicadora y estratega política con amplia trayectoria en el análisis de la comunicación gubernamental. Bienvenida, Brenda, a Conecta Puerto Rico. Buenas tardes, feliz lunes y encantada de estar hablando de uno de mis temas favoritos, la comunicación política. Seguro que sí, por eso es que estás con nosotras hoy. Mira, Brenda, a menudo vemos conferencias de prensa y todo este andamiaje espectacular, comunicados y entrevistas, pero aún así la ciudadanía siente que no entiende qué está ocurriendo. ¿Cuál es la diferencia entre informar y comunicar efectivamente? Llévanos a la escuelita hoy. Exacto. Pues mira, vamos a la escuelita. Comunicar requiere, voy a ser bien teórica, que haya un emisor, en este caso el gobernante, y un receptor, que es el pueblo. Y se tienen que comunicar con una serie de signos comunes, que eso se conoce como semiótica.
la ciencia del signo. Los signos pueden ser palabras, signos culturales, conductas, ademanes. Lo que ahí en esa parte del signo van muchas cosas. Te comunicas a través de un canal, pero el signo tiene que ser el mismo para que haya una decodificación, ¿verdad? Que lo pueda entender el otro lado y se dé una retroalimentación, que es lo que hace que podamos entonces seguir formulando preguntas o seguir analizando. Pero hay un factor muy importante y se llama ruido. Y el ruido o la entropía es todo aquello que distrae. Ojo, y aquí es que empieza el problema, porque no es ruido del que nosotros conocemos como, digamos, la bocina de un auto. No, el ruido puede ser hasta el silencio. Así que una cosa es informar, que yo voy a repetir los datos como el papagayo, y voy a decir lo que yo quiero y yo no te voy a tomar en consideración a ti receptor, ni voy a utilizar signos, ni tampoco voy a hacer la retroalimentación, y muchísimo menos voy a considerar el ruido o la entropía, que de hecho el silencio es ruido. Brenda, bien menciona, ¿verdad? Los ruidos, ahí están esos silencios, esos funcionarios que se van de viaje cuando hay crisis. Ya nosotros sabemos un poquito de eso. Sí. Muchos funcionarios reaccionan cuando la controversia ya explotó. ¿Cuánto daño provoca esto? ¿Comunicar tarde o reaccionar en lugar de anticipar? Bueno, pues lo que pasa es que una crisis hay que manejarla dentro de un marco de tiempo, porque es lo que nos ayuda a nosotros a que la persona allá afuera, ¿verdad?, tenga confianza en que se le está proveyendo la información fidedigna. La gestión del manejo de crisis es muy importante. Muchas personas la asocian más quizás con la esfera privada, pero realmente el manejo de crisis lo puede tener el gobierno, lo puede tener una empresa pequeña, una empresa grande, porque es que nadie está exento de una crisis. Así que, ¿qué pasa con el tiempo? Pues que a mayor rapidez se reacciona de una forma transparente, donde se proveen los datos, se crea mayor confianza de parte del público, ¿verdad?, que está recibiendo la información. Ok, mira, y ahora, ¿qué está ocurriendo? Cuando hay muchos mensajes, ¿verdad? Ponen a un portavoz y de momento sale otro y los mensajes constantemente están cambiando. La gente comienza a desconfiar, Brenda. ¿Qué ocurre realmente emocionalmente con una población que siente que recibe información incompleta o contradictoria? Esto es un tip para los políticos. Pues mira, fue Ed Bernays, el padre de las relaciones públicas, Edward Bernays, que le interese puede buscar información. De hecho, Bernays era sobrino de Sigmund Freud, el psicoanalista. Imagínate. Entonces él escribió un libro que se llamaba Propaganda, porque él incorpora la psicología a la ciencia de la comunicación, y es ahí que se crea la mítica figura del portavoz. En Estados Unidos, el gobierno norteamericano perfeccionó muy bien la figura del portavoz. El portavoz es el mediador y la figura de autoridad. Pero ¿qué pasa? Tú puedes tener a un líder de opinión o a un gobernante y a su vez, paralelamente, tener un portavoz. Todos tenemos que cantar la misma canción. Yo siempre digo, cuando doy adiestramientos de medios a todo el mundo, le digo, hay que establecer quién va a ser el portavoz. La persona que va a filtrar las preocupaciones del público, el que va a atender a la prensa y va a agarrar todo lo que la prensa está solicitando, va a gestionar, conseguirle la información a la prensa y va a determinar si la va a responder él, si la va a responder el gobernante de turno o, en este caso, ¿verdad?, el gobierno de Puerto Rico, el jefe de agencia. En Puerto Rico, la gobernadora Jennifer González Colón ha designado a Jan Peña Payano como el portavoz principal. A mí, como comunicadora, me parece, primero, que el señor Peña Payano es abogado, no es comunicador. Él tiene una trayectoria en el área del derecho que aparentemente es muy buena. Él tiene una maestría de, creo que es Johns Hopkins. Pero realmente nos
no podemos pensar que porque una persona tenga un grado académico, digamos, de algún buen lugar, Sepa esa comunicar. persona va a ser un comunicador efectivo, porque no genera credibilidad. En este caso, ese portavoz ha generado un antagonismo con la prensa. Sí. Entonces, cuando aprietan las preguntas, se pierde todo, porque va a un discurso que a veces no tiene empatía. Oye, y la portavocía efectiva no puede generar fricción. El portavoz tiene que ser firme, ojo, muy firme. Tiene que tener la confianza de la ciudadanía, tiene que ser un excelente comunicador que pueda agarrar el discurso y elevarlo a un nivel de fácil comprensión para el público y que el público confíe en él. Precisamente por eso, Brenda, te iba a hacer esta pregunta ahora, porque en esa línea que tú estás tirando, en ocasiones vemos que estos funcionarios utilizan esos lenguajes tan técnicos, a veces muy políticos, que realmente no conectan con uno. Libreto. Ajá, o sea, ¿por Un qué libreto. muchos Sí, de esos, slogan. esos mensajes gubernamentales realmente no parecen estar hablándonos a nosotros, a la gente de a pie, de por ahí, más hablándole como al sistema, como si estuvieran hablando con otro profesional como ellos y no con gente como tú y yo? Pues mira, realmente el problema viene siendo que muchas veces no son comunicadores, son personas con una trayectoria profesional, ¿verdad? Que han sido muy exitosos, no se le quita que algunos han sido muy exitosos, otros han sido ubicados en sus puestos por algún tipo de padrinazgo político, pero bien importante es la empatía, esa capacidad de tú generar empatía con el público y que el público se sienta parte, que tú le estás hablando a él, porque tú sientes y padeces lo mismo que él. Exacto. Entonces, evitar ese lenguaje técnico es una de esas piezas más importantes, como ustedes bien mencionan, porque no permite la decodificación del mensaje, no hay un signo común. Siempre voy a la parte bien básica de comunicación 101, semiótica, la ciencia del signo común. Ok. Ya lo sabemos, así que, bueno, en realidad tienen ellos que ver quién es su público, porque la comunicación sabemos que no ocurre en el vacío y los problemas son reales, o sea, los problemas existen y si ellos vienen a comunicar de una manera que no es la más adecuada, que realmente no llega, pues puede empeorar la situación, ¿verdad, Mari? Así mismo, Sí. en Puerto Rico hemos visto múltiples situaciones donde el problema inicial terminó convirtiéndose en una crisis y lo estamos viviendo en estos días mucho mayor por la forma en que se manejó, ¿verdad?, la comunicación pública. Tenemos interrupciones de servicios esenciales. Usted le toca, o sea, usted como gobierno le toca un servicio esencial al ciudadano, sabe que va a haber una crisis, porque van a empezar a escribir, a manejar, ¿verdad? La angustia, la ira, la rabia, ¿verdad? El descontento. Se crea una explosión. Entonces, ahí, Brenda, cuando observamos todos estos casos, ¿qué tienen en común las controversias públicas que terminan erosionando la confianza ciudadana y cuáles son los errores de comunicación con más frecuencia que se convierten en una situación manejable, en una situación, ¿verdad?, de crisis, que lo estamos viendo ahora con el agua, pero lo hemos visto, ¿verdad? Esto es para recordarle a la ciudadanía cómo es que nos tienen que tratar. Mira, la falta de transparencia, yo creo que es el error más grave y el error número uno cuando hablamos de crisis. Las personas piensan que por ocultar datos o no decir la verdad o tal vez decir algo, porque también aquí voy a ser bien honesta, muchas veces los abogados le dicen, hace poco yo tuve un pequeño manejo de crisis y la persona me dice, no, porque es que mi abogado me dijo, y yo le dije, tu abogado no sabe nada, me llamaste a mí para que te resuelva el problema. Claro. Y le dije, le dices a tu abogado que yo dije que tienes que contestar esta requisición de información de la periodista porque te la va a hacer la periodista o te la va a hacer un organismo gubernamental, digamos, o la policía, por poner un ejemplo, ¿no? Sencillo, aquí. Así que yo le digo a mi cliente, tu abogado tiene mucha razón y no le quito. O sea, mi papá es abogado, mi pareja es abogado,
O sea, yo sé de lo que se trata. Pero relaciones públicas hay comunicador. Los comunicadores somos los que sabemos de estrategia. Muchas veces hay un temor de aceptar cosas que están mal hechas. Entonces, es como manejamos el lenguaje para que las personas sepan que estamos asumiendo la responsabilidad sobre los hechos. A mí me pasó en Capeco. En Capeco, el manejo de crisis fue fatal de parte de la empresa. Una cosa bien importante que yo hice, por ejemplo, fue ir a visitar a las comunidades, porque las comunidades estaban muy afectadas. Entonces, si tú no controlas, y no existían las redes sociales, con Capeco estaba empezando el Internet. Entonces, si tú no puedes, como no controlar, pero atender, porque la palabra es atender. Las preocupaciones ciudadanas, hay desinformación. Los vacíos de información, los silencios generan desinformación. La desinformación se propaga como un mal, que es una plaga. Y entonces ahí es que empiezan todos y cada uno de los problemas de los cuales estamos hablando. Lo vimos la semana pasada con el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, donde un tubo roto, y volvía el tubo roto, y volvía el tubo roto. Entonces, ¿qué puede entender la gente? Pues que hay un tubo roto y que se sigue rompiendo el tubo. Entonces no estamos viendo, ¿verdad?, qué es lo que está viviendo el ciudadano en Puerto Rico, que por eso dije, la empatía es muy, muy importante. Así es, Brenda. Cuéntanos, ¿qué ocurre cuando la ciudadanía percibe que la información llega fragmentada o poco clara? Por ejemplo, el ejemplo que acabas de mencionar del agua, pero ha ocurrido también con Luma y con 20 asuntos. Sí, Luma tiene otro problema más. Sí. No me digas. Sí. Mira, yo creo que gran parte de lo que sucede es que tenemos que diferenciar la comunicación que va para medios, la comunicación que va para la ciudadanía. Algo que pasa hoy día es que entendemos que estamos diseñando toda la estrategia de comunicación para redes sociales. Los públicos hay que segmentarlos. Claro. Por ejemplo, en el caso del agua o los apagones, hay un público que está afectado. ¿Qué tú le dices al público que está afectado? Tienes un oasis en tal lugar, estamos trabajando para resolver el problema. No hay nada malo con decir que nosotros no tenemos una fecha para resolver el problema. Estamos evaluando, porque todo accidente requiere una evaluación minuciosa para poder resolver el asunto. Entonces, hacer promesas de lo vamos a tener arreglado para tal hora por llenar un blanco y decir algo, crea malestar en el público, crea incertidumbre. Entonces, ¿qué estamos comunicando? Le estamos comunicando una fecha X y la persona lo que entiende es, en esa fecha X yo voy a tener agua. Sí, una expectativa, No le estás creando puede. expectativa. Sí, le creas mucha expectativa. Entonces, cuando la expectativa no se cumple, ahí está la cosa. Persona agarra y se molesta. Algo que quizás hoy día las personas no le ven el valor en la época de redes sociales, y yo soy fiel defensora de esto. La comunicación cara a cara es bien importante. Sí. Cuando algo falla, es bien importante que ese funcionario público se aleje del podio de la fortaleza y vaya a esa comunidad y escuche, porque la comunicación es un ejercicio de escuchar para apalabrar. Pero Brenda, otra cosa, el ir al sitio, ir al site, ok, eso es necesario, pero entonces a mí me preocupa también estos mensajes contradictorios de que estás corriendo motora por ahí y de momento apareciste en el site. Tú sabes, yo creo que los funcionarios deben cuidarse un poco más, porque esto es verdad. No solo hay un daño en el asunto de que tú abres, pues, de la inconveniencia, vamos a decir, de ir al camión tanque, a los oasis o con un familiar te ayude, es también ese el sentido show. Y ese y el show político que hacen cuando tú dijiste lo de que llego en una motorita y la cosa. Exacto, tienes ¿sabes? El político puedes lucir como bien como insensible, mientras tú estás sufriendo. Le
dicen los americanos. Sí. Son insensibles. Ajá, No es empático. Pero tú tienes un daño emocional porque no solo, o sea, no tener agua es preocupante y no tener pues, el servicio de energía eléctrica también. Cuéntanos. Claro, pero en ese momento, lo más importante es plantear lo que se está haciendo sin una expectativa futura, sino este es el trabajo que tenemos completado hoy. Hasta esta hora, esto es lo que hay. Y conforme surjan los datos o surjan las mejoras, pues se comunican oportunamente. Algo que yo veo, por ejemplo, de esta administración, y lo he visto en otras administraciones, es que utilizan mucho las redes sociales para lo que tú llamas esa insensibilidad. El pasado gobernante se pasaba poniendo fotos de él y la perrita que tenía, Amaya, que es una cosa súper simpática. Ojo, no estoy diciendo, yo soy super pet lover y reconozco que el gobernante anterior, Pedro Pierluisi, es un pet lover y eso es muy simpático. Pero inundar las redes sociales con fotos tuyas con el perrito y tú corriendo motora y tú con tus hijos y darle un giro hacia lo personal cuando no estás escuchando al pueblo, lo que el pueblo te pide. Otra cosa que noto mucho en esta administración y recientemente lo escribí y es el uso de los visuales. Digamos, videos, tienes una portavoz, una muchacha muy bonita, que es como una especie de, digamos, panfleto, son artilugios de propaganda de lo que estamos hablando, que es que comunico el mensaje en una vía, lo que yo quiero decir, y a mí no me importa esa retroalimentación que trae la otra parte, que es el público al que yo me dirijo. Entonces, eso se llama propaganda, eso no es informar, eso es llevar el mensaje que yo quiero. Otra cosa que también he visto pasando en este gobierno es la famosa luz de gas o el gaslighting, que la gobernadora dice una cosa y luego dice, no, pero es que eso no fue lo que yo dije tal cosa. No, y la semana pasada una chica lo subió en sus redes sociales y Bonita Radio lo recuperó. Y en Bonita Radio está el video y también en Twitter de esta usuaria, que no me acuerdo ahora cómo se llama la chica, pero me gustó mucho porque era un contraste marcado de menos de 2 días donde la gobernadora indica algo y luego dice otra cosa. Entonces, ¿a quién le puede creer el público? Aquí es que viene la lectura crítica de medios. Y es, por ejemplo, si yo estoy escuchando PAB y mi fuente de medios es PAB y PAB dijo X cosa, yo corroboro porque, ¿verdad? La naturaleza sería corroborar la información de lo que se dijo en el noticiario. Claro, como yo siempre digo, hay fuentes que son totalmente fidedignas. Muchas de las estaciones de radio en Puerto Rico tienen una excelente programación, que están, ¿verdad?, muy al día, tienen periodistas destacados en la calle, tienen este ejercicio que estamos haciendo nosotros de la discusión. Entonces, esa lectura crítica de medios es muy importante. A todos los estudiantes, cuando les voy a dar una charla, les digo, lean. Leer no cuesta nada. Hoy día tenemos un celular en la mano, podemos leer. Hoy día, propaganda. Miren lo que está pasando en Venezuela. Nayib Bukele ha enviado unos grupos de rescatistas, que es una labor muy encomiable lo que hacen estas personas, pero entonces luego sube estos videos a las redes y se da un autobombo, como decimos, y entonces para mí, comunicadora al fin que soy, que todo lo escudriño, veo que esto pierde credibilidad. El líder de los topos de México tuvo un pequeño desencuentro con Delcy Rodríguez porque ellos pretenden que se le dé loas al gobierno de Venezuela cuando ellos están allí porque están voluntarios. Bueno. O sea,
hay que diferenciarlo. Exacto. Brenda, gracias por acompañarnos esta tarde. Excelente conversación. Y antes de despedirnos, comparte con nuestra audiencia tus redes sociales y la forma en que pueden comunicarse contigo. Sí, se pueden comunicar conmigo a través de la red social LinkedIn y pronto voy a estar trabajando un adiestramiento de medios para todas aquellas personas que estén en posiciones claves en una empresa. Vamos a trabajar adiestramiento de medios enfocado en crisis. Estoy en colaboración, vamos a ver que todavía estamos ahí. Pues nos brindas información. Sí, nos brindas información para entonces poder tenerla y difundirla. Muchísimas gracias. Hoy hablamos de comunicación gubernamental, pero en realidad hablamos de confianza, porque las personas pueden tolerar malas noticias, pueden tolerar decisiones difíciles, incluso pueden tolerar errores. Lo que difícilmente toleran es la sensación de no saber qué está pasando. La comunicación efectiva no elimina la crisis, pero sí pueden determinar cómo una sociedad las enfrenta. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Necesita Puerto Rico mejores mensajes o necesita líderes que entiendan que comunicar también es gobernar? Gracias, Brenda, por todo lo que nos ha instruido hoy. Y así llegamos al final de otra tarde conectando al país. Gracias por acompañarnos, por escucharnos y por ser parte de esta comunidad. A nombre de todo el equipo, Anet Rodríguez, Jacqueline del Toro, María Eugenia Gines, Alana Pagán, Marilia Padua y esta servidora Marisaida Morales, gracias por dejarnos entrar a tu hogar, a tu carro y a tu tarde. Este miércoles regresamos a las 2 de la tarde con un programa cargado de energía y sabor boricua. No faltes, que tu voz siempre tiene un lugar aquí, en Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Linda tarde. Buenas tardes.